Yo soy Ignacio Roca, soy antropólogo. Estamos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hay muchas cosas que sabemos y hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sabemos es que en el territorio de la actual provincia de La Pampa habitaron humanos desde hace por lo menos 8.600 años. Eso lo sabemos gracias a las evidencias arqueológicas. Muy probablemente la antigüedad del ser humano en la provincia sea aún más profunda. No lo podemos aseverar porque todavía no tenemos evidencias científicas, pero muy probablemente vayan apareciendo nuevas evidencias científicas que nos sugieran que la presencia humana en el territorio es más antigua. Sabemos que esas poblaciones, hasta la llegada de los europeos al territorio, eran sociedades sobre todo cazadoras-recolectoras, o sea, eran sociedades cuya subsistencia se basaba en la caza y en la recolección. Sabemos que eran grupos humanos que se trasladaban grandes distancias a pie. Sabemos que esas poblaciones circulaban a una escala macro-regional, desde la región del Pacífico, del actual Chile, hasta la región del Atlántico, en la actual Argentina, pasando por el territorio pampeano. El tema es que esas culturas, esos pueblos eran pueblos ágrafos, o sea, eran pueblos que no tenían escritura, con lo cual la única forma que tenemos de acceder o de conocer algo del pasado de esos pueblos es mediante una de las ramas de la antropología, que es la arqueología. Hay otra forma de conocer el pasado de los pueblos nativos de la región, que es mediante la historia oral de los mismos pueblos. Lamentablemente esa historia oral se vio interrumpida en gran medida a causa de los procesos genocidas y etnocidas que sufrieron los pueblos nativos en el territorio. Sin embargo, llegan hasta el presente algunos relatos, algunas versiones que son del orden del orden de los relatos orales, que tal vez tienen que ver con mitologías o leyendas. Un colega arqueólogo, que es Rafael Curtoni, que trabaja en La Pampa hace muchos años, me comentaba que en la Laguna del Cuero, aquí en el norte de La Pampa, no han encontrado casi nada de evidencias arqueológicas, y unos pocos kilómetros cerca de ahí se encontró mucha concentración de material arqueológico. ¿Por qué en una laguna que se llama El Cuero hay poco material arqueológico? Podría tener que ver con lo que significa el relato del cuero en la leyenda pampeana, que indican que la presencia de cuero estarían indicando lugares que querían ser evitados. Uno de los 4 sitios con arte rupestre en La Pampa es Cerro Chicalcó, en el departamento Chicalcó, en el oeste pampeano, y hay una pintura que podría estar representando el cuero de un animal. Y si unimos esta hipótesis con los relatos de la presencia de cueros como indicadores de lugares que querían ser evitados, podríamos tener alguna interpretación posible de lo que podría significar esa pintura en ese lugar, pero son interpretaciones. Con respecto a la antigüedad del arte rupestre en La Pampa, hay un problema técnico que tiene que ver con la posibilidad de datar estas pinturas, que es que uno de los métodos de datación, que es mediante carbono 14, requiere tomar muestras muy grandes de componentes orgánicos. Entonces, si quisiéramos datar las pinturas rupestres que tienen componentes orgánicos, habría que tomar una muestra demasiado grande que destruiría en gran medida la pintura rupestre, y que es algo que por supuesto no queremos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es una técnica que se llama datación relativa. O sea, se puede datar o se puede tener una estimación de la antigüedad de ese arte rupestre asociando esa manifestación con otros elementos culturales del entorno nuestro o de otras regiones. Lo que se suele estimar es que el arte rupestre de La Pampa fue realizado entre los últimos 3.500 años antes del presente, que es más o menos el periodo en que los grupos cazadores-recolectores en toda la región pampeana y patagónica, reuniendo toda la información que tenemos a escala regional, realizaron este tipo de manifestación.
El conceptualismo redefinió la obra de arte. Los objetos presentados fueron valorados por la eficacia con que comunicaban ideas más que por consideraciones estéticas. El trabajo tipográfico surgió como una nueva técnica en los años 60, explorando la lingüística y cómo las palabras representaban ideas en el contexto de las artes visuales. Se produjeron descripciones cortas de obras en libros de artista y en paredes. Muchas piezas no existían como objetos terminados. Lo esencial era el trasfondo de ideas más que su ejecución. La idea se convierte en la máquina que hace al arte. La habilidad e identidad del creador no son tan importantes como el concepto. Esta desmaterialización del objeto artístico planteaba preguntas complicadas a las galerías públicas y privadas. Si la obra material ya no era la pieza principal, ¿cómo se podía vender, coleccionar y valorar el arte? ¿Se podía esquivar a la vieja jerarquía de críticos y comisarios? El museo inmediatamente promueve al estatus del arte, lo que sea que exhiba con convicción, y así desvía de antemano cualquier intento de cuestionar los fundamentos del arte. El conceptualismo se ha convertido en una etiqueta que abarca todos los movimientos guiados por la teoría. También ha habido una reacción en contra de la influencia del conceptualismo por parte de amantes del arte, que se ofenden por cómo pone a la teoría sobre la experiencia artística. En la provincia de La Pampa hay 4 sitios con arte rupestre. Hay uno en Lihuelcalel, en el Parque Nacional de Lihuelcalel. Hay otro que es conocido como Cueva de la Salamanca, que está muy cerca de la localidad de Quehue. Hay otro en Cerro Chicalcó, en una estancia que es conocido, el sitio es conocido como Cerro Chicalcó, en el departamento Chicalcó. Y hay otro de los sitios muy importantes en Chosmalal, ¿sí? En el departamento también Chicalcó, y en un afloramiento rocoso muy cercano a Chosmalal que se llama Piedras Coloradas, que ya pertenece al departamento Polén, pero está a 3 kilómetros y se considera en términos generales el sitio como Chosmalal en general. Recientemente, con un equipo de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, con un grupo de estudiantes de Geografía y de Historia de la facultad, en el marco de un proyecto de extensión, fuimos a visitar uno de estos sitios. Fuimos a relevar el estado de los motivos rupestres que están registrados en la bibliografía científica y en los informes oficiales desde que se investigan en la provincia desde hace por lo menos 30 años. En términos, 30 años digo en términos tal vez más académicos, porque exploraciones e investigaciones hay en La Pampa desde hace más de 100 años.
Y en uno de estos sitios, cuando estábamos relevando los aleros se llama aleros a las paredes de las cavidades rocosas donde generalmente suelen aparecer los motivos rupestres. En uno de estos sitios hay un conocimiento muy exhaustivo, muy registrado de una cantidad determinada de aleros conocidos, y en el marco de este viaje que hicimos ahora en el mes de septiembre del 2024, ingresando por un sector donde generalmente no ingresábamos, en un afloramiento rocoso, concretamente en una grieta en la que tuvimos que bajar 3 metros, dimos con un motivo, con un alero, un panel de pintura rupestre que no estaba registrado en la bibliografía académica ni en los informes oficiales. Es un motivo súper interesante en términos de que presenta un trazo muy claro, a diferencia de otros paneles que están mucho más erosionados. Presenta un trazo muy claro y presenta muchos de estos motivos y estos patrones geométricos que les contaba, que suelen aparecer a nivel regional en distintas provincias. Es un motivo que nos llena de preguntas porque sugiere un grado de expresividad muy grande, pero no, como les decía, no podemos aventurar una explicación exacta de qué pudieron haber querido decir o manifestar las personas que hicieron ese panel. Aparecen algunos motivos, si uno se fija con detenimiento, aparecen algunos motivos que podrían estar representando un ave, posiblemente un ñandú, porque se observa como una parte que pareciera ser un pico y una cabeza y un torso. Hay algunos motivos que podrían ser antropomorfos, o sea, que podrían estar representando personas, y después aparecen motivos geométricos típicos de la región, ¿no? Los zigzags, círculos concéntricos, líneas verticales con iridescencias laterales, similares a las que les comentaba en Cerro Chicalcó, que podrían ser interpretados también como muchos colegas los interpretan como columnas vertebrales de animales o cueros, pero como les decía, son más las preguntas y no la imaginación, me gusta más decir que nos dispara más la interpretación que la imaginación, ¿no? Porque la imaginación puede llevarnos a pensar lo que uno quiera, ¿no? Pero la ciencia nos invita también a poder consensuar algunas explicaciones, ¿no? Y no aventurar cualquier cosa. Entonces me parece interesante plantearlo en términos de preguntas que nos motiven interpretaciones diversas, ¿no? Probablemente encontremos respuestas o probablemente encontremos muchas preguntas, que también es una forma de tener respuestas. Miguel de Cervantes Saavedra decide que Don Quijote muera en la primera parte de la novela como parte de su trama y desarrollo. Sin embargo, la lección que nos deja es la importancia de perseguir los ideales y sueños, incluso si parecen imposibles o irracionales. Don Quijote es un personaje que se sumerge en la locura, creyendo ser un caballero andante y luchando contra molinos de viento. A través de sus aventuras y desventuras, Cervantes nos muestra la importancia de la imaginación y la pasión por vivir, incluso en un mundo que puede parecer desencantado y rutinario. La muerte de Don Quijote también nos enseña sobre la fugacidad de la vida y la mortalidad humana. Aunque muere en su lecho de enfermedad, su espíritu vive en la memoria y la influencia que deja en aquellos que lo conocieron. En resumen, la muerte de Don Quijote nos enseña a vivir la vida al máximo, a perseguir nuestros sueños y a no tener miedo de luchar por lo que creemos, sin importar cuán locos o inalcanzables puedan parecer esos ideales. Bueno, hoy vamos a hablar de otra rama de la filosofía
habíamos hablado de la estética y vamos a hablar de la ética. La ética tiene que ver con el control de la conducta, con la regulación de la conducta. De hecho, los sujetos en sociedad tienen que aprender. Desde siempre encontraron reglas, división de trabajo, quienes cazaban, quienes cocinaban, quienes hacían cada cosa, quienes curaban, quienes a lo mejor imponían las leyes o las reglas o los castigos. La tradición cristiana tiene a los 10 mandamientos, también están en la tradición islámica las leyes del Corán. En realidad se trataba como de una moral prescriptiva, sería esto no hacer determinada cosa. Y las personas tendrían supuestamente que acomodarse o rebelarse. De hecho, no matar, y la gente mataba, y además ha matado a veces en complicidad con el Estado, como sucede con las guerras, donde se manda a la gente a matar, como también se ha matado por motivos de religión. De todas maneras, quiero decir con esto que hubo una etapa en la vida de los pueblos donde hubo un Estado que reguló que se podía hacer y que no, o pretendió hacerlo. Con el tiempo la ética se va entendiendo de otra manera, sobre todo porque ya cayó la religión en este mundo, después de Nietzsche, que dijo Dios ha muerto. En realidad ha muerto como regulador de la conducta, y entonces se entiende que el sujeto, sobre todo el sujeto de la modernidad, tenía que gobernarse a sí mismo y hacerse dueño y responsable de su conducta. ¿Qué significa esto? Significa todo un problema, porque ya no estamos obedeciendo, que obedecer. Hay un estudioso de la ética que se llama Lawrence Kohlberg, que dice que obedecer, pensando en los adultos, ¿verdad? Es el peor, lo más antiético, porque si estamos obedeciendo, estamos respondiendo a otro, a una norma externa. Eso se llama heteronomía, mientras que la modernidad pretendió que el sujeto fuera autónomo. Auto quiere decir me doy mis propias reglas. Bueno, relativamente, porque hay una sociedad a la que tenemos que responder. De hecho, son las que nos forman. Las sociedades no son iguales. En cada lugar hay determinadas reglas, determinadas costumbres. También hay gradación de reglas, en cuanto que algunas más básicas y otras más convencionales, diría yo, ¿no? Sobre todo las convencionales son las que más cambian. Uno podría decir no robar, no matar. Bueno, pero ya sabemos cuánto de estas posibilidades se juegan en la condición humana. ¿Por qué? Porque el ser humano, y esto lo dijo el psicoanálisis y se ha entendido desde siempre, tiene en sí el bien y el mal. O sea, tenemos el mal nosotros. Y la ética justamente va a ver cómo tramitamos el mal a fin de llegar a ser sujetos éticos. Éticos no quiere decir necesariamente buenos, porque también un poco de hostilidad parece ser necesaria en la vida cuando uno tiene que romper con alguna cosa que nos hace mal, que nos agrede. De hecho, eso es lo que sucede con los niños, que empiezan siendo heterónomos, es decir, en una relación de heteronomía con sus padres, porque los padres tienen que decirle, esto no se hace, no podés hacer esto, acá no podemos determinada cosa, o no queremos para vos determinada cosa. Pero llega un momento donde los jóvenes, los adolescentes, van a decir, yo no quiero esto, yo quiero ser distinto, porque son distintos o porque quieren romper con ese mandato impuesto propio de la infancia. Dicen que siempre nos queda un resquemor de malestar con esto de haber sido mandados. Y en verdad no hay otra manera, ¿no? Y no hay otra manera de hacerlo de manera a veces autoritaria. Por ejemplo, uno tiene un niñito de 2 años y toca la estufa o va a tocar el fuego. ¿Y qué se le dice? Eso no se toca, o la calle no se cruza.
Y eso queda como un mandato muy difícil de, quizás que genera hostilidad cuando uno es grande y en algún momento nos habilitamos para cruzar la calle o hablar con un desconocido o desconocida. Pero bueno, ese es el camino personal. Lo que se ha visto en esto es que la ética también va cambiando con los tiempos. Hay trabajos de este tiempo donde dicen que cada vez somos más responsables de cosas en la época de la globalización, de cosas que suceden lejos de nosotros. Por ejemplo, una película, una serie puede tener efectos, como en una época se debatió sobre las mangas japonesas, podían tener efectos sobre la conducta en algún otro lugar del mundo. También Judith Butler ha dicho en esto de cómo ve el mundo a las muertes, que ha habido gente que parece ser, ha habido llantos que no importan, ¿no? Como que ha habido gente que parece ser más respetable, cuyas vidas valen más, porque la vida siempre se consideró el valor superior de la ética, pero ya pareciera que no tanto, o por lo menos se la degrada en algunos sectores, en algunas poblaciones que están en situaciones de precariedad, digamos. Entonces, realmente el problema de la ética, y además con la tecnología se crean muchísimos problemas éticos, porque dicen que la tecnología es fragmentaria, o sea, resuelve un problema aquí, pero no tiene en cuenta el mundo entero. De manera que lo que estoy planteando es que el tema ético es para seguirlo pensando en un mundo tan difícil, en un mundo donde la Premio Nobel última habla justamente de eso, qué mundo estamos viviendo y quién es responsable de esto. Responsable quiere decir qué respuesta damos también a lo que nos encontramos, a los hechos que nos toca vivir. Bueno, cada uno lo sabe, ya no hay posturas generales como eran los 10 mandamientos, sino que la ética se construye. Cada uno se para en una situación problemática donde hay muchas vertientes y uno puede decir sí. Voy a hablar de un ejemplo muy familiar, ya que tengo acá unas figuritas familiares, que podría ser: mi hijo me pide o mi hija me pide ir a determinado lugar donde sé que puede haber riesgos. Le digo que sí, le digo que no. ¿Cuánto priorizo el cuidado, que es otro valor ético que estamos descubriendo y resignificando? En fin, ¿cuál es el marco que le doy a mis propios valores para tomar las decisiones que hacen a mi propia vida? Y finalmente uno dará cuenta ante Dios o ante, en fin, lo que venga, de las decisiones que hemos tomado. Gracias.